Hoy te vengo a hablar sobre la famosa procrastinación. Recuerdo que yo decía, mañana lo hago, hasta que me di cuenta que ese mañana no iba a llegar solo y probablemente no iba a llegar nunca si no hacía algo al respecto. Y no fue la fuerza de voluntad lo que me salvó, ni la disciplina extrema, fue como entender el por qué postergaba y descubrir, ¿cierto?, un sistema, una metodología, algo simple que me ayudara a salir de ese ciclo o de ese bucle eterno de la procrastinación. Si tú también sientes que sabes lo que tienes que hacer, pero al igual que yo no lo haces o te cuesta mucho hacerlo, este video puede cambiar tu forma de pensar, porque cambiar tu acción empieza por cambiar tu forma de entenderte. Y vamos ahora a ir a esa profundidad de nuestra mente para entender qué es lo que pasa, descifrarlo y solucionar este, digamos, hábito o esto que se ha instaurado tanto hoy día y que tanto daño nos hace. Durante mucho tiempo yo vivía atrapado en un patrón, en este famoso patrón de que yo sabía lo que tenía que hacer, escribir ese correo, tener esa conversación incómoda, ¿cierto?, lanzar ese proyecto, y sin embargo algo en mí lo iba postergando, frenando, y lo peor no era solamente el atraso, era la culpa que sentía por no hacerlo, el sentimiento de estar fallándome a mí mismo una y otra vez, de mirar, ¿cierto?, la lista de pendientes y sentirme un poco abrumado, sentirme menos, sentirme incapaz, desordenado, y yo me decía a mí mismo que era flojera, me juzgaba, pero lo que no sabía, ¿cierto?, es que la procrastinación casi nunca es pereza. Es otra cosa, un poco más profunda y más humana que te la quiero comentar. Pero bueno, antes de esto quiero contarte que yo un día, ¿cierto?, cansado ya de deprimirme con el mismo cuento, ¿cierto?, me pregunté qué es lo que estoy evitando realmente, y esa pregunta fue la que me abrió, ¿cierto?, la puerta, porque entendí que postergar no era solo el problema, era el síntoma, y detrás del síntoma, ¿cierto?, había un cierto miedo, ese miedo a fallar, a fracasar, miedo a no hacerlo perfecto. Entonces la mente empieza a jugar, ¿cierto?, en nuestra contra, te dice que tienes que hacerlo perfecto, que no tienes el tiempo suficiente para hacerlo como se debe, que mejor mañana, que cuando estés más despejado, cuando tengas más motivación, cuando te estés más listo. Pero la verdad es que ese mañana nunca llega, porque no es una falta de tiempo, es una falta de claridad emocional. Y mientras más lo postergas, más grande se vuelve esta carga. Así que bueno, el día que yo personalmente dejé de pelearme con la procrastinación fue el día en que empecé realmente a cambiarla. Empecé a tratarme distinto, con más compasión, con más estrategia también. Así que mira, estas son un resumen, ¿cierto?, de las 5 cosas que a mí me ayudaron en lo personal y que espero alguna de estas pueda resonar contigo y te pueda, ¿cierto?, servir en tu camino de combatir la procrastinación. Número 1. Empezar en micro. Hay ciertas tareas que a veces te toman 2 horas o que te toman 5 horas y que tú decís, oh, es complicado, es que cuando, no sé qué. Redúcelo a 5 minutos. Por ejemplo, si tienes que escribir un documento, siéntate, abre el documento y escribe el título. Y si quieres un párrafo o algo, tómate eso y dices, ya, mañana escribo otro pedacito. Y de repente te vas a encontrar en ese pedacito que vas a fluir un poco más, vas a decir, oye, podía un poco más. De repente lo vas a terminar, de repente no, pero vas a haber comenzado esa tarea que te costó mucho empezar porque tú pensabas en esas 5 horas, pero tú piénsala así, o sea, piensa diciendo voy a hacer 10 minutos y de repente vas a agarrar el flow, ¿cierto?, y vas a hacer más de repente, pero así, esa es una parte importante, porque ver la tarea del macro y de lo que, por ejemplo, no sé, empezar a escribir un libro, una tarea que titánica, ¿cierto? Pero si tú ves, voy a escribir una página hoy día, otra página, empieza por lo micro. Esa es la primera. Después la segunda, definir, ¿cierto?, el para qué antes del cómo. Ese es súper importante, porque cuando yo tengo claro el por qué quiero hacer algo, me es mucho más fácil empezar.
porque obviamente no lo hago por obligación, lo hago por propósito. Entonces, defínelo, súper importante, y te va como a ayudar a salir de esta como inercia o poder moverte y generar ese movimiento para salir de esta quietud, digo. Número 3. Ponerme en modo avión. Lo digo literal y emocionalmente. O sea, en silencio el celular, sin notificaciones, sin excusa. Solo yo y lo que quiero avanzar. Y por último, 20 minutos de enfoque. Créanme que 20 minutos de enfoque valen más la pena que tener 3 horas fragmentadas y conversando entre medio, hablando, viendo. Eso. Y eso es un punto que no tienes que decir 3 horas. 20 minutos, media hora. Eso. Pónganse en modo avión. Por favor, pónganse en modo avión. Punto número 4. Visualizar el alivio, no el resultado. No pienso, ¿cierto?, en terminar el proyecto. Pienso en cómo me voy a sentir por haberlo empezado y haberlo avanzado. Ese alivio igual motiva. Ya no ver la carga final, no. Haber comenzado, ya estoy avanzando en esto. Porque si no es, ni siquiera avanzado, si no mañana no. Es después termina llegando un día anterior y haciendo 1000 horas y sufriendo y matándote, y no es la idea. Y vamos con el punto número 5, que es muy de la mano del punto 4, que es celebra, ¿cierto?, el inicio más que el final. Cada vez que yo doy un paso, por pequeño que sea, me lo reconozco, porque no hay grandes logros, ¿cierto?, sin primeros pasos repetidos y repetitivos. Entonces, parte por eso, y así no vas a tener solamente la recompensa del final, sino que te recompensas a medida que lo vas haciendo, y eso te va a traer no solo una satisfacción, sino que una plenitud cuando ya disfrutas el proceso hasta que lo vas logrando y por fin lo haces y te das cuenta que no era para nada tan terrible como lo pensaste. Hoy día te voy a enseñar cómo crear un sistema, digo yo, antifugas, ¿cierto? Y cómo diseñar una rutina personal sencilla que me ayuda a no caer de nuevo en ese famoso juego de procrastinar. Cada noche, o cada una vez a la semana, o qué sé yo, escribo solo una tarea clave para el día siguiente. Solo una. De hecho, yo trato de hacerlo a diario, porque es una. En la mañana, antes de revisar el teléfono, que he dicho en otros capítulos, ¿cierto?, les he hablado de ojalá a la primera hora no ver el teléfono porque te saca de tu presencia. Entonces, en la mañana, ¿cierto?, antes de revisar el teléfono, avanza 20 minutos en eso. Y de repente lo puedes tener en 2-3 días. Y después volver a escribir otra cosa. Eso. Y si no lo logro, me pregunto sin juicio, ¿qué me frenó a hacerlo hoy? Porque también puedes decir, no lo hice por esto. Y después al otro día tomo las acciones para decir, ya, ahora voy a priorizar esto antes que esto para poder hacerlo. Entonces, eso. Esto no se trata de tener días perfectos. Se trata de tener, ¿cierto?, sistemas que sostienen lo que yo quiero hacer, incluso cuando yo y mi mente flaqueamos. Así que eso, dejemos de mentirnos y dejemos de postergarnos, porque postergar una tarea, ¿cierto?, puede parecer inofensivo, pero cuando uno posterga una decisión, un paso, un sueño, lo que estás postergando es en realidad una versión tuya que ya está lista para surgir. O sea, estás dejando de avanzar por postergar micro cosas, y tú ya lo sabes, lo sientes. Hay una parte de ti que ya sabes que quiere avanzar y que tiene que avanzar. Hay una parte de ti que ya se cansó de poner excusas y que ya no quiere esperar más. Así que hoy te quiero hacer una pregunta directa y quiero que digas, ¿qué es eso que vienes postergando hace semanas, ¿cierto?, hace meses o hace años? Escríbelo aquí abajo o escríbelo en un papel. No importa si estás listo para hacerlo por completo. Solo elige un primer paso, uno solo, y parte de ese micro, y vas a ver cómo se te va a ir dando ese macro hasta ya tener esa tarea cumplida o hasta hacerla real y hasta darle forma. Así que te invito a partir por lo micro, seguir alguno de estos 5 pasos y ir de a poco dejando de lado esta famosa, ¿cierto?, y maldita procrastinación. Eso, nos vemos.